Bueno, jóvenes, vamos a ver en este momento ¿se ve ahí? ¿Se ve el texto? Ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Se ve. Bueno, en función a lo que estuvimos conversando el día martes sobre la capacidad portante del suelo, aquí tenemos un ejemplo que nos pide o nos dice la base de un muro de gran longitud y 1.2 metros de ancho apoya a profundidad de 1.6 metros sobre un estrato de arcilla dura sin nivel freático en las proximidades. La prueba de compresión sin confinar del suelo dio como resultado un sigma U igual a 1.8 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, esto es... Te dije pues que haya mirado yo la cuestión esa. Ahí en la bolsita esa anda, fíjate, no la dejaba allá atrás, la chavetita. Bien, esto es como decir, vamos a hacer una zapata de 1.2 metros de ancho. Aquí, esto es 1,2. No, esto va a estar más, no es fácil dibujar esto. ¿Ya? Dice, está a una profundidad de 1,6 metros. ¿Ya? Apoya sobre un estrato de arcilla dura, o sea, todo esto de acá de abajo es arcilla dura, sin nivel freático, o sea, no hay agua. Y en las proximidades dice que la prueba de compresión sin confinar del suelo dio como resultado un sigma U igual a 1.8 kilos por centímetro cuadrado. Ustedes vieron en suelo 2 de que la cohesión del suelo era igual a este sigma U partido por la mitad, ¿no? Eso sale de un ensayo de laboratorio y ustedes saben de que la cohesión la cohesión es un parámetro de resistencia del suelo. Aquí lo tenemos, ¿no? De la tabla, dice para arcilla dura, de la tabla 1, gamma es igual a 1800 kilos por metro cúbico. De la ecuación 514, sigma U sobre 2 me da 0,9, lo de acá. Y aplicando la ecuación 522, que sería la ecuación 522,
vamos a verlo acá. La 522, bueno, es esta ecuación. Donde sigma máximo es igual a CNC más gamma HNQ más 0,5 gamma B por N gamma. Entonces, la ecuación es de esta de acá, sigma máximo, CNC más gamma HNQ más 0,5 gamma B. ¿Por qué esta fórmula? ¿Por qué no la otra? ¿Por qué no esta de acá? Porque esto es para, miren, aquí dice el nombre, arcillas duras, dice, ¿no? Y arenas densas. Acá es arcillas sensibles o blandas. Entonces, bueno, utilizamos esta fórmula para arcillas duras. Como esto dice aquí, es una arcilla, la arcilla tiene una cohesión bastante grande, pero tiene un ángulo de fricción igual a 0. Entonces, para phi igual 0, NC 514, NCO igual a 1 y N gamma igual a 0. Eso sale de esta tablita. Para phi igual 0, NC, 514. NQ vale 1 y N gamma vale 0. Entonces, nosotros estos valores los reemplazamos. Entonces, aquí, por ejemplo, C, el valor de C, bueno, es el calculado, 0,9 por 514 más 1800, que es el peso específico del suelo, de esa arcilla, por 1.6 por 10 a la menos 4. ¿De dónde sale ese 10 a la menos 4? Ese es el NQ. ¿Ya? Gamma por H, 1800 kilos por 1.6 por 10 a la menos 4. Esto me da en kilos por centímetro cuadrado. Y NQ vale 1, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo es simplificando. Lo que pasa es que aquí yo tengo 1800 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Y esto está en kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? C está en kilos por centímetro cuadrado y NQ es adimensional. Esto es 1800 kilos por metro cúbico. Por 1.6 metros me va a quedar kilos por metro cuadrado. 1.8 por 1.6 me va a quedar. Y esta es la conversión a kilos por centímetro cuadrado. Entonces, me da 4.91 kilos por centímetro cuadrado la tensión máxima. Ahora, ¿cuánto vale la tensión admisible? Bueno, vale la máxima dividida entre 3, como habíamos dicho anteriormente, y su tensión admisible de esa arcilla es 1.64 kilos por centímetro cuadrado. La carga de servicio del muro puede transmitir a la base del muro es de sigma Q admisible es igual a sigma admisible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este muro de acá, puede transmitir, este muro es infinitamente largo, perdón, vamos a agarrar el lapicerito ese, ¿dónde está? El lapicero. Ah, esto lo pierde a uno, che. Selección, texto, dibujar, será pues, bueno, esta cosita. Ahí, ahí y ahí. Y en 1 metro, esto va a tener 1 metro de aquí a acá. Todo esto de acá, en 1 metro, va a llevar, voy a poder ponerle yo aquí una carga distribuida, lo que puede soportar, de 1.64, porque esto está en kilos por centímetro cuadrado. Si lo multiplico por 1 metro,
me va a dar, o por 1.2 metros de ancho que tiene esta zapata, ¿no? Me va a dar 19.680 kilogramos. Quiere decir que yo aquí voy a poder cargar una carga Q de 19.680 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, esto es Q igual a ¿cuánto es la tensión admisible? 1.64 kilos por centímetro cuadrado por 1.2 metros. Entonces esto lo voy a convertir a kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y si yo digo, entonces esto es, lo voy a multiplicar por 1 centímetro cuadrado tiene 100 por 100, ¿no? Entonces voy a tener yo que 1.64 por 1.20, ¿no? Por 10.000. Entonces me va a dar eso 19.000 o 19.680 kilogramos por metro. Es decir, eso es lo que va a poder soportar esta base. Bueno, el otro ejemplo está referenciado, dice, la base de una columna circular. Vamos a borrar. Borrador. Dice, la base de una columna circular tiene un radio de 42 centímetros y apoya a una profundidad de 1.20 metros sobre un estrato de arcilla dura con un cierto porcentaje de arena fina. La exploración del subsuelo no indica la presencia de agua subterránea. De la prueba de compresión triaxial se obtuvieron los siguientes datos. 6,006 kilos por centímetro cuadrado y el ángulo de fricción interna del suelo igual a 13 grados. Quiere decir que este es un suelo mixto, ¿ya? Y también es arcilla dura, mezclada con arena. Quiere decir que la fórmula que yo voy a usar la voy a obtener de aquí para la base circular de radio R. Voy a trabajar con esta de aquí. ¿Ya? Y esto es una columna circular, ¿no? Bueno, aquí no tengo texto dibujar. Bueno, aquí yo voy a hacer una columna circular, ¿no? Que apoya también sobre una base circular. Pero esa base circular yo la voy a dibujar así, ¿ya?
Esa base circular la voy a mover. Ahí va a mover ahí. Dice que esta tiene un radio de 42 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide esta base de acá de abajo? Esta base de acá mide 84 centímetros. ¿No es cierto? Esto mide 84 centímetros de ancho. ¿Ya? Entonces, o de diámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La fórmula me indica de que 1.2 de CNC, eso no tiene ningún inconveniente. Yo coloco 1.2 por 0.6 por 10. ¿Por qué? ¿Por qué 10? Porque con este ángulo de fricción interna de 13, yo voy a buscar cuánto vale el NC. ¿Ya? Entonces, el NC ya saben que esto se consigue. El NC se lo consigue de acá. Para 13 grados aproximadamente, 15 aquí, 13 por acá. NC está aquí y va a valer aproximadamente, bueno, justo 10. 10, ¿no? Entonces, voy a obtener el valor de NC 10 y NQ 4, dice. Y N gamma igual 0. Veamos si eso es cierto de que N gamma es 0 con 13. 10, 13, 15, aquí es 13. Bueno, es 0, N gamma. Sí, efectivamente. Y NQ, bueno, NQ es esta curva de aquí, y con 13 que estoy aquí, más o menos me va a dar, bueno, lo que está anotado allá, ¿no? 0, 5, serán pues 2, ¿no? Pues aquí he puesto 4. A ver, vamos. Con 13, acá. Sí, porque este 5, aquí está 4. Sí, más 4. Eso es. Entonces, nosotros tenemos que reemplazar. Más de tabla también esto, se obtiene el valor de gamma del peso específico de esa arcilladura, 1700, con ARET por 1.2. 1.2 que viene a ser 0.6, ¿no? Esto es igual, perdón, gamma 1700 por H, que es 1.2, que es la profundidad de implantación, o sea, esto de acá, esta altura de aquí, la altura de donde se encuentra implantada la zapata. Esto es 1.2. Entonces ahí tenemos 1700 por 1.2 por 4, que es el NQ, y esto es el factor que está transformando a kilos por centímetro cuadrado. ¿No? Y directamente acá el otro término es 0, porque el N gamma es 0. Y eso nos da un valor admisible. Bueno, aquí sale un valor de 8. Si lo dimos entre 3, me da 2.67 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que aquí debajo van a ver una tensión de 2.67 kilos por centímetro cuadrado que aguanta el suelo. ¿Ya? Que aguanta el suelo. Si yo quisiera saber cuánto esta zapata de 84 centímetros de diámetro, cuánto me resiste, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Busco el área, ¿no? Busco el área de la base, es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o por pi r cuadrado, el r es 42, ¿no? Voy a tener yo de que el área de la base es igual a pi por r cuadrado. ¿Ya?
Este es un valor que se eleva al cuadrado, ¿ya? R por R vamos a poner aquí. R. Y voy a tener el área. Pi es 31416 por el área es 42 por 42. ¿Cuánto me daría eso? Eso me estaría dando 3.1416 por 42. Bueno, un ratito. Esto me estoy calculando en centímetros cuadrados. ¿Ya? 3.1416 por 42 por 42. Eso, el área me daría 5.541.78 centímetros cuadrados. Y esto sería igual. Bueno, eso es ahora el valor de la carga que puede soportar esta zapata, una carga F, va a ser igual a esta tensión, 2.67, multiplicado por 5.000 por 5.000. Bueno, vamos a borrar esto. Esto daba 5.541.78, ¿no? Entonces vamos a escribir acá que F va a ser igual. F va a ser igual a 2.67 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Kilogramos por centímetro cuadrado por 5.541.78. Y eso va a ser igual 2.67 por 5.541.78, y esa es la carga que va a poder soportar la zapatita esa es de 14.796.55 kilogramos. ¿Ya? Entonces, y la zapata va a trabajar en buenas condiciones. Eso, ¿dónde iría esa fuercita? Esa fuerza viene aquí. Esa es la fuerza F. ¿Ya? Entonces hemos determinado que la tensión admisible del suelo es de 2.67 kilos por centímetro cuadrado, y para ese radio de 42 centímetros que tiene la zapata, o un diámetro de 84 centímetros, es capaz de transmitir al suelo una carga de 14.796.55 kilogramos. Y el suelo va a estar bien porque hemos determinado, eso ha salido en función del cálculo de capacidad de carga. Bien, veamos este otro ejemplo que hay acá. Dice, halla el factor de seguridad, dice, con relación a la capacidad portante
de un suelo no cohesivo, seco, arena gruesa densa, que soporta una base cuadrada de 1.2 metros de lado, a profundidad de 1,5 metros y transmite una carga centrada de 72 toneladas. El número N de golpes corregido de la prueba de penetración estándar es de 35. Bien. Primero, ya acá nos lo están planteando el problema. Es una zapata cuadrada que está implantada a 1.5 metros de profundidad en una arena gruesa densa, ¿ya? Los lados de la base del cuadrado es de 1.2 metros y esta transmite una carga de 72 toneladas a través de su columna. Además nos dicen de que del ensayo de penetración estándar o del SPT han obtenido un valor de N corregido de 35. ¿Ya? Con este valor de N35, ¿ya? Nosotros podemos determinar los valores de los parámetros de resistencia al suelo. Cuando me dicen arena gruesa densa, quiere decir que es un suelo granular, en primer lugar. Un suelo granular, la cohesión, ¿cuánto vale? 0. Porque el suelo es no cohesivo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nosotros de que por ser un suelo granular, la ecuación es 0. De la ecuación 524, pues si C es 0, ¿esto cuánto va a valer? Va a valer 0. Y me va a quedar una ecuación formada por gamma HNQ más 0,4 gamma B de N gamma. Los coeficientes de Tersaghi se obtienen de la figura 5,6. ¿Ya? Para N igual a 35 golpes, yo puedo obtener un ángulo de fricción interna de 37.5. Pero ¿a dónde está eso? Eso está acá. Hay que buscar la curva. Eso está en el capítulo aquí. Mire, N35, yo entro aquí, en este eje de acá yo tengo la resistencia a la prueba de penetración estándar, golpes por pie, ¿ya? TLN. Entonces 35 yo tengo aquí. Y yo me corro acá hasta donde dice la curva de N, esta es la gráfica de N. Entonces yo tengo de aquí 35, me vengo aquí y de aquí me voy para abajo. ¿Ya? Entonces me voy y obtengo más o menos 37 y algo. ¿Ya? Y miren que estoy, como dice el problema, en una situación de suelo denso. ¿Ya? O sea, 37.5. O sea que de aquí yo estoy sacando el valor del ángulo de fricción interna, porque aquí me da el ángulo de fricción interna y también me da N gamma y me da NQ. ¿Ya? Con N yo puedo conseguir N gamma, que en este caso es esta curva de aquí, y NQ es la otra. Yo aquí tengo, por ejemplo, de N gamma para ese valor de 35, que está aquí, ¿ya? El número de golpe es 35, entonces yo vengo y lo consigo aquí, y me bajo. Y tengo N gamma, que más o menos es 55, y NQ es 40. Bueno, vamos a ver si
Efectivamente es eso. Vamos a irnos al problema. Aquí está. Bueno, acá consiguen 58 y 43. Eso es por efecto de, o sea, con este N35 consigo un ángulo de 37,5, un NQ de 43 y un N de 58. Si quieren, con este 37,5 entran en la tabla, en la curva de acá y tienen NQ y N gamma. Por lo tanto, hago un reemplazo, ¿no? Hago un reemplazo del suelo, ¿no? Porque para una arena gruesa densa de la tabla 1 que está al final de este texto, ustedes lo pueden revisar, busquen la tabla 1 al final y van a encontrar que el peso específico es 1800 por 1.5 de profundidad y por NQ que es 43. Más 0,4 que viene de la fórmula, 0,4 aquí, por 1800 que es gamma, por B que es 1.2 y por N gamma que es 58 y el día a la menos 4 de la transformación para que queden en kilo por centímetro cuadrado. Por lo tanto, yo he obtenido un sigma máximo de 16.62. ¿Ya? Ahora, esta es la tensión que el suelo soporta. Lo voy a poner así, ¿ya? Y esto se llama tensión que el suelo soporta. Perfecto. O presión. Que el suelo soporta. Y ahora aquí, si yo digo cuánto es la presión de contacto que me hace aquí en esta base, esta carga de 72 toneladas. Bueno, esta carga de 72 toneladas la tengo que dividir entre el área de la placa, que es 72,000 kilos, que son 72 toneladas, multiplico por 1000, me da 72,000, y el B, que es 1 o 2 metros, que son 120 centímetros al cuadrado, y ese valor me da 5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces divido el valor de la tensión que soporta el suelo entre lo que me manda y obtengo el factor de seguridad que es 3.3, que es mayor a 3. Quiere decir de que esta zapata está en buenas condiciones. ¿Ya? Estos son ejercicios que ustedes tienen que irlos practicando. Si no practican y no están mirando y no están aplicando los conocimientos que ustedes tuvieron en mecánica de suelo con respecto a la determinación de los parámetros de resistencia, porque fíjense que todo está en función de C y Φ. C y Φ, si no conozco C y Φ, no puedo resolver ningún tipo de problema. ¿Y de dónde se consiguen C y de dónde se consiguen Φ? Bueno, de los estudios del suelo que he realizado, ¿no? Veamos este otro ejercicio. Vamos a borrar esto. Y veamos este otro ejercicio que dice. Determine el lado mínimo B, dice, o sea, este B de aquí, que debe tener una base cuadrada apoyada en un suelo de arcilla blanda. Ojo, tiene que fijarse qué tipo de suelo es. En primer lugar, vamos a decir, siempre vamos a buscar esta palabra, arcilla blanda. A 2 metros de profundidad. Para que este resista una carga de 80 toneladas. Si los resultados de las pruebas de laboratorio son C igual a 0,45, Φ igual a 10, ¿ok? Entonces ya me están entregando todo, yo todo lo puedo aplicar en la fórmula, ¿ya? Porque con este valor de Φ yo puedo encontrar los valores de N'C, los valores de Q y los valores de N' gamma. Y de la tabla 1, bueno, consigo los valores de
del peso específico del suelo. Es decir, que tengo todo para aplicar dentro de la fórmula. ¿Y por qué estoy agarrando ya los valores de prima? Los estoy agarrando los valores primos porque ya no supe dónde estamos. Porque dice arcilla sensible o blanda y arena suelta. Y el problema me está planteando, la fórmula prima, me está planteando de que el problema parte de decir de que es un suelo de arcilla blanda. Por eso se agarra la fórmula que tiene los valores primos. Es decir, esta fórmula que nos dejó Terzaghi son para suelos blandos y arcilla, o sea, para todo tipo de suelos blandos. Entonces, de aquí yo puedo calcular la capacidad máxima del suelo aplicando todos los valores que se consiguen, que me están dando, y obtengo una tensión máxima de 3.2 y una mínima, o sea, un admisible de 1.06, ¿no? ¿Y cómo consigo yo las dimensiones de la base para que me pueda soportar esta carga de 80 toneladas? Bueno, esto parte de la siguiente situación. Voy a anotarlo acá. De que esto sale de acá, de que la tensión admisible, o sea, este sigma de aquí, sigma admisible, lo voy a dibujar así. Sigma admisible, presión. La presión es igual a la fuerza, que es P, sobre el área de la base. P, bueno, P ya ustedes conocen, 80 toneladas, pero el área, ¿cuánto vale? El área es B por B. Acá sigue siendo P. Y como este es B por B, entonces yo pongo un cuadrado aquí y borro. Voy a borrar. Oye. Y voy a borrar esto. Perdón. Ya se me... Este es un B cuadrado. Queda B cuadrado. P sobre B cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo aquí? B va a ser igual a sigma admisible sobre ¿quién? O sea, B pasa allá y este pasa acá. Sobre P. Perdón. De aquí despejo B. P, esto es P. Esto es P. Esto es P sobre tensión admisible. Y como esta es la B cuadrado, pues paso a la raíz allá y me queda esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la condición de que este B tiene que ser mayor o igual? Porque si es menor, bueno, no cumple. Entonces aquí P vale 80.000, lo reemplazo aquí, dentro de la raíz, y pongo el valor determinado de la tensión admisible. Y eso me da de que la
el área necesaria de esta zapata para transmitir las 80 toneladas, pues el área es 2.75 por 2.75. Entonces, esta es una de los primeros ejercicios que nosotros vamos planteando dentro de lo que es el conocimiento de la presión admisible. Fíjense que esto es un tema de pulseta, un tema de fuerza. ¿Cuánto es lo que puede mandar una zapata y cuánto es lo que el suelo puede resistir? Entonces tengo que hacer esa comparativa. O cuánto es lo que el suelo resiste y cuánto puedo mandar a través de una zapata, cuánto es la dimensión de la zapata para que el suelo no poder sobrepasar las tensiones admisibles del suelo. Siempre vamos a estar jugando y comparando con nuestra tensión admisible, porque eso es lo que el suelo va a soportar sin provocar grandes deformaciones y llegar a la rotura. ¿Entendieron, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se entendió? Ingeniero. Ya, bueno, quiero que estos ejercicios sean, como se dice, puesto dentro de su carpeta, ¿ya? En sus apuntes. Ustedes tienen que ir haciendo apuntes. Ir sacando los apuntes bien resumidos, ¿no? O sea, todo lo que estamos avanzando, ir haciendo los resúmenes necesarios del cuaderno para saber de dónde están saliendo las cosas. ¿Ya? Eso es importante porque la situación de aprender esta materia es resolviendo ejercicios y estarse ubicando. Bien, la próxima clase que pasemos mañana, o el día martes, vamos a empezar a ver todo aquello que resulta de los factores que afectan la capacidad portante de los suelos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la retracción y expansión del suelo, la proximidad al nivel freático, y con eso nosotros mañana, el día martes, vamos a empezar a trabajar, porque acá están definidos todos, ¿no? Cuál es la influencia de cada uno de ellos, lo van a leer, ya yo se los expliqué. Y vamos a ver que es uno que es muy importante, ¿no? Este de acá. Efecto de la presencia del agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a aprender nosotros a corregir los valores de capacidad portante cuando tenemos agua, ¿no? Es decir, cómo la formulita esta que aprendimos para terreno homogéneo, tenemos que utilizar ya cuando tengamos agua en el suelo. Entonces, este es un tema muy importante y que nunca debe ser olvidado. Nunca. Es decir, ustedes en el estudio del suelo van a tener los niveles freáticos. Y hay que ver también hasta dónde pueden ascender, ¿no? Entonces, próxima clase vamos a aprender esta temática vista de esta forma, ¿ya? Y vista de otra manera. Porque para muchos es fácil, dicen, mirar estos cuadros de aquí, ¿no? Pero yo no lo ocupo, por ejemplo, esto. No ocupo yo. Yo ocupo otra metodología que se las voy a enseñar a ustedes. Primero les voy a enseñar esta metodología y después les voy a enseñar la que yo utilizo. ¿Por qué? Porque para mí esto es muy difícil acordarse de las modificaciones que uno tiene que hacer acá. Cuando uno maneja ya las cuestiones de fórmula, como
por ejemplo, esta fórmula de aquí, entonces uno sabe dónde tiene que modificar por la presencia del agua. Y hay otras formulitas también que son mucho más sencillas, ¿no? Que nos indican a nosotros qué es lo que tenemos que modificar de acuerdo a los niveles freáticos. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Por hoy día vamos a avanzar hasta esta temática, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. Hola, ingeniero. ¿Alguna pregunta de alguna persona? Bien, y entonces, la próxima clase vamos a ver otra temática que es bastante interesante, ¿eh? Pasen buenas noches. Bien, hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero, buenas noches. Luego.